Bueno, muchas gracias a todos por venir, por estar aquí con nosotros. Yo voy a hacer de moderador y de opinador en el panel. O sea, tengo dos gorras. Os agradezco mucho que estéis aquí. Esperemos que sea de interés la presentación que vamos a haceros. Me voy a sentar y, de forma muy breve, este índice son las cosas que vamos a ver. Vamos a ver una primera parte de riesgos cyber y una segunda parte de desastres naturales en operadoras de telecomunicaciones. En ambos casos, primero vamos a hablar de la naturaleza de los riesgos cyber y las pólizas de seguro, y después, más brevemente, de lo que es una gestión práctica de un siniestro de cyber. Y vamos a charlar y debatir sobre ello. Y en el segundo punto, en el de desastres naturales de telecomunicaciones, vamos a ver el riesgo, no tanto la póliza, porque la póliza es una póliza de daños materiales y pérdida de beneficios al uso, quizás un poquito más compleja por la dimensión que tiene una empresa o un operador de telecomunicaciones, pero no deja de ser una empresa de daños materiales, o sea, una póliza de daños materiales y pérdida de beneficios. Y como en el punto anterior, vamos a ver un poco de la peritación y el ajuste de un siniestro de estas características. Me siento. Podemos, casi mejor, damos un... A ver, Claudia. Bueno, pues vamos directamente al tema, porque además nos han reducido la jornada de 1 hora y cuarto a 45 minutos. Nos han pedido que seamos rápidos, entonces, pues, sin más preámbulo. Vamos a ver lo que son los siniestros ciber. Lo primero de todo es ponernos en situación, y es cómo está el mercado de las pólizas cyber en Perú, cuál es la situación actual. Si podéis darnos otro micrófono, así Carlos no tiene que compartir con Claudia. Así que Carlos, Claudia, cualquiera de los dos, rompéis el hielo. Ok, buenos días. Con respecto al tema de las pólizas cyber en el mercado local, desde el punto de vista asegurador, este es un tema que se difundió mucho hace unos 5 o 6 años, y había 2 compañías de seguros que tenían prácticamente una posibilidad de suscripción directa, porque para el resto del mercado, el resto de las compañías de seguros eran normalmente mercados facultativos, ¿no? Entonces, se difundió mucho la venta del producto y este tipo de situaciones, pero también hay que tener en cuenta que hubo un hito que se marcó, digamos, que se comentó también en la reunión anterior, que era el tema de pandemia, ¿no? Entonces, cuando hubo el tema de pandemia y hubo mucho home office, etcétera, etcétera, los controles un poco que tuvieron que flexibilizarse para poder, digamos, que toda la gente tenga acceso a trabajar remoto, y la siniestralidad se incrementó. Y ese incremento, que fue tan severo, no tanto en el mercado nacional, sino a nivel mundial, ha provocado que el costo sea muchísimo más alto, 3, 4, 5 veces más altos, con deducibles también bastante elevados, y ha provocado una reducción, digamos, en cuanto a la probabilidad de venta. Y adicionalmente a eso, y creo que eso más bien se lo dejo a Claudia, es un poco los formatos o cuestionarios y solicitud para aplicar al seguro, ¿no? Lo cual, digamos, ha tenido unos cambios importantes que, digamos, provocan un poco, a veces, la poca posibilidad de acceder al seguro. Sí, gracias. Efectivamente, bueno, las pólizas cyber hoy en día tal vez no tienen esa penetración que quisiéramos que tengan en el mercado peruano. Definitivamente esto se debería cambiar a futuro, porque van a haber casos importantes, van a haber exposiciones importantes que van a ameritar necesariamente la contratación de este tipo de pólizas, y en empresas de todos los sectores, ¿no? Pequeñas, medianas y grandes empresas que finalmente se ven afectadas frente a estos supuestos. El tema es que hoy en día no hay mucho conocimiento de las coberturas, o se ve como un producto bastante técnico, bastante
complejo de repente o que no me va a funcionar en un caso particular. Y eso puede ser cierto, pero creo que la tendencia tiene que ser a la de poder desarrollar el producto. Es labor de los corredores también dar a conocerlo para que pueda ser contratado por los diferentes asegurados. Y reitero, no solamente a las grandes empresas, que es lo primero en lo que pensamos, sino, lo dicen las estadísticas, afectan a muchas empresas pequeñas o medianas por la exposición o de repente los pocos filtros de seguridad que se tienen a la interna, y también por como lo ha indicado Carlos, por el tema del trabajo remoto, que sin duda hoy en día ha representado que la exposición sea muchísimo mayor, porque tal vez nos conectamos de alguna red que no necesariamente tenga la misma protección que si estuviésemos pues dentro de nuestras oficinas con un departamento de TI que nos da ciertas indicaciones, ¿no? Entonces es un producto, reitero, que tal vez amerita y necesita mayor difusión, y tiene que venir alineado también con el desarrollo normativo en el Perú, sobre todo, y también en la región, porque efectivamente a nivel normativo esto es un tema nuevo, ¿no? En promedio son 5 o 6 años los de la norma de diferentes países que están regulando el tema, por ejemplo, de lo que es la protección de datos personales. Y esta normativa, como todo en la vida, se tiene que ir adecuando a los eventos que van surgiendo, ¿no? No podemos quedarnos estáticos, van a haber situaciones que nos hacen adecuar la normativa existente, ampliar las coberturas de la póliza según correspondan, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi comentario inicial. Luego ya podríamos entrar al tema un poco más normativo, el tema de los datos personales, ¿no? Sí, claro. Una de las cosas que hemos estado comentando en el café era que este es uno de esos riesgos que sin ninguna duda va a ir a más todos estos años. O sea, hay quizás otro tipo de pólizas que ya están mucho más maduras, pero las pólizas de cyber se van a ir obligatoriamente introduciendo en todas las capas, de la misma forma que nadie hoy en día piensa, casi para cualquier tipo de empresa, que tiene que tener una póliza de responsabilidad civil por si pasa algo, una póliza de cyber será necesaria. Otra de las cosas que hemos estado comentando era la problemática de la suscripción de las pólizas cyber. No vamos a entrar mucho en ello, pero es cierto que los formularios que hoy en día son necesarios, vamos, no solamente apuntar cosas, es que en algunos de los casos es complejísimo el poder responder a esos formularios que se presentan, ¿verdad? Claro, digamos, es interesante este comentario porque acá tiene que haber una labor consensuada tanto de parte del corredor de seguros, que es el primer contacto con el cliente, y también la aseguradora, ¿no? ¿Por qué? Porque debido a esa complejidad que hay justamente en llenar de formularios, el tema es de que vas al cliente y tienes que absorberle las consultas en ese momento, y hay que tener claridad de los formularios que se van a tener que desarrollar para que, digamos, sea fluido el tema del negocio. Como ya hemos comentado, digamos, o sabemos todos, un poco, bueno, los mayores que estamos por acá nos acordamos del famoso Y2K, ¿no? Por el cambio del milenio, ¿no? Que es la primera alerta que recién se podía tener con respecto a los riesgos cyber. Es decir, los software desarrollados hasta ese momento, todos, pues, cuando lo hicieron pensaron que en 1999, pero nadie pensaba en que iba a cambiar un milenio, que cambiaban 3 dígitos, y que, digamos, esto podía provocar serios problemas, digamos, en la logística, inclusive de muchas compañías, porque decían, oye, a la hora que yo tengo un gran almacén de despacho, cosa que en esa época probablemente no había tanto en Perú, pero sí en otras realidades en que el apilamiento y despacho, digamos, se hace en forma automática, etcétera, etcétera. No, ahora que en Perú, digamos, con los grandes depósitos y almacenes logísticos, esto también ya es un tema que se tiene como una exposición, ¿no? Entonces, en ese momento todo el mundo decía, oye, pero van a despachar, no sé, pues, los productos farmacéuticos, lo que sea, de repente se equivocan y provoca todo este daño. Entonces, esta ya fue una alerta en ese momento, y ahora tenemos este tema del cyber ya, digamos, mucho más
concreto y que no solamente ocurre o puede pasar en el Perú, digamos, en entidades financieras, en entidades de seguros, etcétera, que normalmente manejamos mucha data personal, sino también el tema de clínicas, de hospitales, etcétera, ¿no? Porque inclusive en un momento se hablaba pues, de que ahora las compañías de seguros con esta data que va a haber con respecto al tema clínico de las diferentes personas van a subir los seguros de asistencia médica y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí es importante, digamos, lo que comentaba José Manuel es, oye, todas las compañías de seguro, todas las compañías manejamos data personal privada de nuestros clientes, ¿no? Y estamos expuestos, lógicamente, que si tenemos un hacker que accede a nuestra base de datos, nos veamos involucrados en demandas por esta, digamos, falencia o el mal uso de esta información. Entonces, es bien importante, digamos, no solamente vender la póliza de responsabilidad civil que yo puedo causar a terceros en la ejecución de mis labores en mi local, sino también en este activo tan valioso que es la base de datos de la compañía. Bueno, vamos a profundizar un poquito más después en el tema de datos personales y datos en general de la empresa. Hay que hacer una pequeña distinción. Ahora quería preguntaros por los servicios adicionales que tienen las pólizas de cyber. Este es un hecho diferencial de las pólizas de cyber y es que normalmente se ofrecen como servicios complementarios los forenses informáticos, los despachos de abogados o los servicios de agencias de comunicación, todos ellos para delimitar o minimizar el impacto que pueda tener un siniestro de estas características en las empresas. Porque una de las cosas que más influyen es la imagen de la empresa. Cuando alguien tiene un siniestro cyber, la empresa en muchísimas ocasiones se calla porque piensa que ese silencio no va a deteriorar su imagen pública, porque no tiene suficiente ciberseguridad o porque no ha sido suficientemente eficaz a la hora de montar sistemas de información que le proteja. ¿Qué opináis sobre estos servicios complementarios que ofrecen estas pólizas de cyber? Bueno, son extremadamente necesarios para el tipo de póliza y para el tipo de exposición y siniestro que sufre finalmente el asegurado, ¿no? Se abren diferentes frentes, no solamente es la parte legal, como bien dices, la parte de los medios de comunicación, manejo, cómo exponemos el caso ante los medios, cómo se va a difundir, porque definitivamente todo esto repercute en la reputación también de la empresa asegurada, ¿no? Entonces son diferentes frentes, diferentes especialistas los que tienen que intervenir en un siniestro de este tipo y que finalmente también van a estar cubiertos por la póliza, ¿no? Porque así como una póliza de responsabilidad civil contempla los gastos de defensa legal, la contratación de abogados, en este caso particular, por lo mismo que abre varios frentes, como acabo de mencionar, necesariamente tiene que dar esa cobertura para ver un tema, bueno, primero un especialista en la parte tecnológica, ver qué cosa pasó, cuál es el origen, el tema de abogados también por las demandas que pueda recibir de cara a terceros afectados en el manejo de sus datos o la filtración de los mismos, y la parte pues del manejo de medios, ¿no? Entre otras coberturas que nos da la póliza. Entonces es sumamente necesario y pertinente por un tema de especialidad, ¿no? Pero abundando un poco en este comentario también, la póliza contempla el tema de manejo de crisis, ¿no? Y sobre todo lo más importante es cómo comunico yo, digamos, no solamente a los medios, sino también a mis clientes, digamos, que mis sistemas de seguridad informática han sido vulnerados, ¿no? Entonces, y qué medidas, sobre todo, estoy tomando inmediatamente como para que, digamos, procurar que esta persona no se desespere o se sienta, digamos, en pánico, ¿no? El hecho, cuando se produce, genera un impacto en cualquier compañía, ¿vale? Puede ser exclusivamente como lucro cesante, como gastos adicionales, como las reclamaciones que puedan presentar terceros por esa exfiltración de la información,
¿Habéis tenido algún caso práctico, habéis sufrido algún caso práctico que nos podáis contar? O... Bueno, en mi caso no, pero está Claudia, que es de siniestros. Lo que sí sabemos, digamos, perdón, son algunas informaciones que nos llegan de que ha sucedido este tipo de eventos para algunas compañías, pero en este caso no he tenido la oportunidad de ser el asegurador, por lo tanto es un poco lo que tú escuchas, sabes qué medidas han tomado, pero siempre viéndolo desde fuera, ¿no? Sí, de cara a los siniestros, como o sea, un poco relacionándolo a lo que mencioné al inicio de mi intervención, en el Perú no es que se hayan experimentado casos de cyber que se hayan hecho también de conocimiento público, como para saber también la experiencia de otras empresas, otras aseguradoras. No es que se tengan casos de cyber que, al menos en mi experiencia, se haya visto concretarse mediante el pago indemnizatorio o el uso de estas coberturas, porque son siniestros que de repente se han podido contener, que el asegurado ha preferido mantenerlo en su esfera interna, ¿no? Entonces, yo creo que esta situación va ligada también al tema el desarrollo, la exposición del producto en sí, para que sea contratado y también podamos tener acceso a esa casuística, ¿no? De cara a siniestros, no les podría decir un caso particular que haya visto concretarse. De repente hemos tenido un aviso preventivo, pero finalmente no se ha podido concretar. Lo que sí creo que es relevante de cara a obtener información de casos similares es el rol que puedan ejercer pues, las autoridades de control, ¿no? En este caso, la Autoridad Nacional de Protección de Datos, que de hecho con el futuro cambio del reglamento de la Ley de Protección de Datos va a tener pues tal vez un mayor alcance, va a permitir que haya un poco más de exposición y conocimiento de este tipo de situaciones, justamente para poder aprender de esas experiencias, ¿no? O sea, lo que pasa hoy en día es que no se llegan a elevar o exponer al conocimiento de los demás para poder tomar nota de eso, ¿no? Esa es la situación. Bueno, en este caso nosotros no vamos a entrar a profundizar mucho en una respuesta de estas características, simplemente deciros que Advalora W. Moller ya ha gestionado, liquidado, ajustado este tipo de siniestros, que estamos a vuestra disposición. Para que os hagáis una idea muy rápida, una empresa eléctrica de tamaño que queráis, ¿cuántos clientes puede tener? ¿1 millón, 2 millones, 3 millones de clientes? Y si sufre un caso de estas características, solamente la comunicación por carta a sus clientes supone un impacto de $1 millón, 4 millones de soles, o sea, estamos hablando siempre de cantidades muy grandes y normalmente las pólizas de cyber cubren todos esos costes. Si queréis más preguntas, después en el almuerzo, sin ningún género de duda, os podemos responder cosas. Otra de las preguntas que hemos puesto aquí, simplemente para que podáis abrir los ojos, las pólizas de cyber no están derivadas de un hecho material. Normalmente todos estamos acostumbrados a que sea el hecho, el daño, lo que después genera que haya una pérdida de beneficios, un cruce cesante, etcétera, etcétera. En el caso de las pólizas cyber no es así. Pero sí hemos estado viendo que una póliza cyber puede, o sea, un hecho ciber o cyber puede provocar un daño material. ¿En qué caso, por ejemplo? Pues es muy fácil. Tú tienes un robot, por ejemplo, un robot industrial, al que han conseguido acceder, hackean el robot industrial y destruye un coche que esté fabricando o el hecho que tenga alrededor ese robot industrial. ¿Qué opináis sobre la posibilidad de que las pólizas cyber, a día de hoy no es muy habitual, pero cubran este tipo de daños? Bueno, hace como 2 o 3 años, sí, 2 años y tanto, cuando recién empezaron el tema de la pandemia y tuve que irme a vacunar a Estados Unidos con mi esposa porque ella es bastante alérgica, ya que en el Perú, digamos, no empezaban todavía las vacunas. Y estando en Miami, teníamos que irnos a North Carolina en auto, justo sale la noticia de que
unos hackers habían hackeado al oleoducto, al distribuidor. Porque el oleoducto acá, digamos, en el Perú tenemos otro concepto, más que todo es de transporte crudo. Pero era un oleoducto de gasolina, de gas, etcétera, para las estaciones de servicio. Y nosotros estábamos con carro alquilado. Entonces, cuando nos enteramos de eso, adelantamos el regreso porque íbamos a regresar al día siguiente, etcétera. Y cada vez que estaba en el camino, veía un reseria, salía, llenaba el tanque de gasolina para poder estar abastecido, digamos, y poder llegar al destino, ¿no? Pero ya después, viendo un poco la intervención, digamos, que había pasado, que este oleoducto, gasoducto, había sido hackeado y había interrumpido las diferentes, digamos, estaciones, el despacho a las estaciones de servicio desde Houston hasta New Jersey, pasando por North Carolina. Entonces, sí tuve, digamos, la oportunidad de vivir en carne propia, pero sí ahí también fue bastante rápido, como era un servicio a la comunidad y de distribución de combustible que era para toda la sociedad, el Estado mismo salió a dar la noticia y, digamos, a tranquilizar a la gente, ¿no? Es un poco el tema. En este caso que acaba de comentar Carlos, es interesantísimo. Nosotros creo que lo tratamos aquí hará 2 o 3 años, lo comentamos con Petroperú, porque había sido una intervención del FBI la que había posibilitado que el rescate que se había pagado había sido un ransomware y la empresa no tenía medio de poner todo en marcha si no era pagando el rescate, y entonces habían pagado una cantidad exorbitante de dólares. Y como el FBI lo consideraba un tema de seguridad nacional, había intervenido y habían conseguido rescatar parte del pago que se había hecho en criptomonedas de ese rescate. Como los estadounidenses tienen una cosa buena y es que suelen ser bastante transparentes, si tenéis mucho interés, es público el rescate que había hecho el FBI de esas criptomonedas, cómo lo había hecho, y ha sido uno de los siniestros de cyber con más impacto que ha tenido el sector en un montón de años, la verdad. Vamos a profundizar un poco más en el tema de datos, que lo hemos hecho en la introducción. Es importante que sepamos diferenciar los datos que son empresariales de los datos que son personales. Es decir, una empresa que esté manejando planos o que haga diseños, le pueden robar sus datos. Esos son, a lo mejor, datos referidos a patentes industriales, a secretos de la empresa, pero no tienen la misma categoría que son los datos personales, los datos de cada uno de nosotros. Entonces, la legislación hace una diferenciación considerable al respecto y las pólizas de cyber también lo hacen. No es el mismo el tratamiento de los datos personales, que además dentro de datos personales hay algunos que son más críticos que otros, y lo que son los datos empresariales. A este respecto, si queréis, cogemos y juntamos estas dos preguntas. ¿Entendéis que las coberturas y límites por el uso indebido de datos son suficientes? ¿Y qué normativa aplica en Perú respecto a los datos personales? ¿Cómo está la legislación? Correcto. Yo para entrar un poquito en lo que es el tema de la legislación y en la protección de datos personales, ¿no? Debemos empezar conociendo que los datos personales, ¿por qué se protegen? Porque definitivamente es información sensible y es parte de nuestros derechos fundamentales como individuos que se proteja esta información que puede exponer nuestras libertades, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, es necesario que haya una regulación normativa que aplique a estos supuestos y de cara a la situación de esta regulación en el Perú existe, ¿no? Hay diferentes cuerpos normativos que regulan estos temas, inclusive en la SBS para los sujetos supervisados también hay una resolución sobre temas de ciberseguridad, de manejo de la información, pero específicamente para lo que es datos personales tenemos pues la Ley de Protección de Datos Personales y el reglamento de la ley, ¿no? de datos personales, reglamento que hoy en día
está en un proceso de modificación. Va a salir una nueva norma que va a traer como novedad el tema transfronterizo, por así decirlo, o extraterritorial de lo que es la protección de los datos personales. ¿Por qué? Porque evidentemente en una economía globalizada en la que vivimos, donde impera lo digital, quien realiza el tratamiento de datos personales, quien tiene un banco de datos personales, oferta bien esos servicios y por lo tanto maneja datos personales, no va a estar solamente en el territorio donde uno quiere regular, pueden estar en otro país, en otro territorio, sin embargo manejan y tratan datos personales en el país propiamente, ¿no? Entonces la finalidad de la normativa hoy en día, que obviamente se está actualizando al contexto que siempre va en avance, es justamente extender el espectro de aplicación de la norma, ¿no? Entonces, por eso es que se está dando este nuevo proyecto de reglamento de protección de datos personales, y la finalidad es también supervisar, regular a quienes realizan este tratamiento de datos fuera del país, pero obviamente que pueda perjudicar a las personas cuyos datos se encuentran en nuestro territorio, ¿no? Otra novedad de este reglamento es el tema de que, bueno, evidentemente estas personas que están fuera tendrían que tener una representación legal en el Perú para poder de alguna manera tener un control sobre los mismos, ¿no? Reitero, bajo la premisa de que es un derecho fundamental el tema de los datos personales. Entonces, tiene que haber un tema de orden público, un tema de regulación normativa necesariamente, ¿no? Para cerrar el comentario, otra de las novedades que nos trae este nuevo reglamento, posible o potencial nuevo reglamento, es el tema de las notificaciones de los eventos que implican la vulneración o filtración de datos personales. En la normativa actual no hay un deber de notificar este tipo de situaciones. En este nuevo proyecto sí va a existir ese deber de comunicarlo de manera oportuna para que se pueda tomar conocimiento del mismo, y asimismo también dar a conocer a la persona que ha sufrido esta filtración de datos personales, ¿no? O sea, el titular de los datos también tiene que tener conocimiento de estas situaciones, porque, reitero, esto puede poner en riesgo sus propias libertades, ¿no? Otra de las novedades, ya para cerrar el tema ahí, es el de la creación de una plataforma, ¿no? Que facultaría a las personas que se puedan ver afectadas en el tema del tratamiento de sus datos personales a interponer denuncias, reclamaciones relacionadas a este tema. Entonces, eso va a gatillar el tema de los reclamos, ¿no? Que de repente hoy en día no se concreta, no son muy aleatorios, pero ya si es que existe esta plataforma, eso se va a poder ver de manera mucho más concreta, y vamos a poder ver casos específicos que nos permitan conocer un poco más de los alcances de este tipo de riesgo, ¿no? Ok, después de esta interesante, digamos, visión de cómo está también viendo el ente regulador en un futuro cercano en esta parte de legislación, a la pregunta de si consideramos que las coberturas y los límites asegurados son suficientes, un poco que ya estamos viendo el contexto, ¿no? Es muy diferente una póliza de daño material en el cual yo sé cuánto o puedo valorizar este edificio, y más o menos, si me pongo a conversar con Yolanda, de repente nos ponemos pues una diferencia de un 5% con respecto a los valores, etcétera, porque es algo tangible y es algo que es inmediato. El tema del lucro cesante, que vendría a ser la pérdida económica que sufra esa empresa por una paralización de su proceso productivo, digamos por un daño material que afecte sus instalaciones, maquinarias, etcétera, también es bastante predictivo, es decir, no va a ser tan cercano o tan claro como un daño material, pero si esta es una empresa que tiene varios años operando, tú proyectas tu utilidad, sabes cómo te llevan los años anteriores, sabes si vas a hacer un crecimiento en las líneas de producción o vas a entrar a otro tipo de mercado, etc. Entonces, esa parte, digamos, es más o menos también medible. Pero en el caso de cyber, que digamos, como póliza, y el límite asegurado es un primer riesgo absoluto, que es de lo que yo creo que podría pasar en reclamaciones. Pero también ya todos sabemos de que hay legislaciones, digamos, en la cual, sobre todo en Estados Unidos,
de que cuando alguien se ve afectado por algo, él puede reclamar. Pero si ante un evento hay 1000 personas, o en una base de datos puede haber 50.000 o 100.000 o 200.000, se pueden juntar y formar lo que se llama el famoso class action, en el cual todos se juntan en el reclamo, y realmente esa parte ya es inmedible, ¿no? Entonces, realmente las coberturas me pueden parecer correctas, pero después entrar a tratar de determinar qué límite debería ser el asegurado y si este va a ser suficiente en caso de reclamo, creo que habría que tener una bola de cristal, creo, para adivinar. Sí, o sea, esto es una de las cuestiones claves de los siniestros cyber, y es que todavía nos queda mucho camino por recorrer, porque no tenemos un conocimiento suficiente del riesgo. Hay muchísimas incógnitas, se están intentando solucionar a base de darse golpes, es decir, de tener siniestros. Este es uno de los motivos de lo que hemos hablado al principio. Hubo una situación de mercado, ahora hay otra situación de mercado, porque las compañías aseguradoras se han dado cuenta de que todavía no controlan el riesgo. Las posibilidades de que te equivoques a la hora de suscribir límites, coberturas, etcétera, 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 y que ese impacto sea significativo en tu empresa, pues hay que tenerlo en consideración. Hay un dato que yo leí hace un mes o así en España, y es la mitad de las empresas que sufren pymes, estoy hablando de pymes, que sufren un siniestro ciber, al año tienen que cerrar. La mitad de las empresas. No estoy hablando de que tengan o no tengan suscrita una póliza de cyber, ¿vale? Pero el impacto que supone un hecho de estas características puede llegar a ser muy grave o definitivo para una empresa. Bueno, con respecto a la gestión práctica del siniestro, queríamos llamar la atención sobre el carácter internacional de los siniestros cyber. Es decir, una empresa del Perú, que además tenga delegaciones en Chile, en Colombia, en España, en Estados Unidos, normalmente comparte la red y comparte los datos. Y esa exfiltración la puede sufrir aquí, pero también la puede sufrir en Estados Unidos, en su sede de Estados Unidos, o en su sede de China, donde sea. Entonces, ¿cómo afecta eso a una posible reclamación o a la resolución del incidente? ¿Tenéis experiencias de recobro o de reclamación de esos usuarios que hayan podido verse afectados? ¿Qué opináis sobre ello? O sea, sin duda el impacto se extiende, ¿no? Va a ser exponencial en ese sentido, y yo creo que eso también tiene que implicar que la empresa que tiene este tipo de interconexión, que a veces es inevitable, puedan implementar algunas medidas que trate de limitar tamaña exposición en caso de un ataque, ¿no? Cibernético. Pero definitivamente esto, reitero, o sea, no es que haya visto un caso en particular, pero considero que de darse ese tipo de afectación, tiene que tener cobertura global, digamos, ¿no? Todas las partes en las que se encuentra la empresa, sus oficinas y la pérdida potencial de datos que puedan tener, ¿no? Entonces eso se tiene que tocar de una manera bastante rápida, accionar de manera rápida, de manera conjunta y de manera coordinada, ¿no? entre todas las oficinas, y que la compañía de seguros en todo caso también entienda esa exposición y pueda recomendar, tomar medidas para poder salir de ese escenario, ¿no? Sí, bueno, en el tema de globalización es un tema que, si bien es cierto, ha ayudado muchísimo a todos nosotros, digamos, en el tema de conocimiento, en el tema, digamos, de tener comunicaciones abiertas, muy rápidas, no es en el momento, ¿no? Digamos, empresas corporativas como Gallagher, que está a nivel mundial, como Advalora, que también está a nivel mundial. Bueno, habla somos un poquito más chiquitos, ¿no? Estamos en Latinoamérica, Chile, Perú, México, Brasil y también Estados Unidos. Sin embargo, digamos, hay esa exposición y ya es un tema de no solamente pensar pues, en una póliza por cada país, sino tenemos una póliza corporativa, pero a su vez hay un gerente TI corporativo y que tiene que ver las diferentes exposiciones, porque como bien comentaba José Manuel, el acceder a una base de datos en un país determinado y que se está compartiendo
en todos los lugares, en todas las geografías en que estamos localizados, vulnera o abre muchísimo más la posibilidad de que podamos ser, digamos, afectados, ¿no solamente a nivel del país, sino a nivel global. Sí, nosotros personalmente no tenemos información sobre reclamaciones que han tenido que hacerse sobre una vulneración de datos, pero sí que sabemos que en Estados Unidos se han hecho las famosas class action que ha comentado Carlos, y os aseguro que eso para una empresa y para la compañía aseguradora de esa empresa supone un horror. Y solamente en Estados Unidos, pero sí que además influyen o se incluyen otros clientes, usuarios, etcétera, etcétera, por todo el mundo, el follón, y disculpadme que utilice la palabra, está más que asegurado. O sea, es una problemática muy, muy grave. Bueno, el siniestro cyber está concebido hoy en día en su gestión pericial, en su gestión del ajustador, de una forma un poco diferente a como lo está un siniestro de daños materiales o uno de responsabilidad civil. La problemática de estos siniestros, que inicialmente eran muy específicos y que generaba bastantes incertidumbres en las compañías aseguradoras, hizo que la gestión pericial de un siniestro no sea similar a lo que es un siniestro de daños materiales o un siniestro de responsabilidad civil. Desde Advalora W. Moller pensamos que esto es una situación coyuntural y que con el paso de los años, cuando se normalice el siniestro o el riesgo cyber, será normal que se gestione y se ajuste y se liquide exactamente igual a como se hace con otro tipo de riesgos. Es decir, un forense informático que interviene para minimizar el daño no es más que a lo mejor un bombero en un siniestro de incendios. Un forense informático que hace una investigación de la causa, por dónde ha entrado el malware, si a través del correo electrónico, la pérdida de usuarios y contraseñas del administrador, etcétera, 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 no deja de ser un investigador de causas en un caso de incendio. Entonces, a día de hoy no se gestionan igual. No sé si habéis tenido alguna experiencia al respecto y queréis dar vuestra opinión al respecto. Carlos, Claudia. Bueno, en el caso de siniestros, como reitero, no hemos tenido un manejo. Sin embargo, de acuerdo a lo que uno revisa en la póliza y ve los alcances de cobertura que se tienen, digamos, vemos de que hay varios sectores o varias, digamos, áreas involucradas, ¿no? Un primer momento, como que comentaba, era comunicar rápidamente a los asegurados o a los clientes de la empresa que ha sido afectada para que, digamos, tenga conocimiento de esta situación, que se han visto vulnerados los sistemas de control del asegurado, y también, digamos, el tema de manejo de crisis, etcétera. Pero sí creo que es importante el comunicar en forma inmediata, digamos, al asegurador primero o al reasegurador, de forma tal de que ellos, con la visión que tienen de diferentes localidades, de diferentes sitios donde han ocurrido estos eventos, ellos pueden aportar, digamos, medidas que puedan controlar o ayudar a minimizar el daño. Y lógicamente tener también un ajustador que no sea pues el primer caso que va a manejar, sino que tenga, digamos, la expertise suficiente también como para poder, digamos, orientar, ¿no? Porque hay veces hay estudios de abogados especializados en que te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Mejor ya contrata de una vez al que está en Estados Unidos y no comiences a buscar a tu asesor legal o al conjunto, digamos, de estudios de abogados en Lima, porque de repente no han tenido la expertise suficiente y puedas tener un control de daño mucho más eficaz, ¿no? Sí, o sea, en ese supuesto el ajustador va a ejercer un rol de unificar un poco las diferentes gestiones que se van a abrir en paralelo, ¿no? Porque tal vez va a dar una opinión acerca de la pertinencia de que tal empresa entre a tallar o no en ver la exposición del daño y demás, pero finalmente van a ser estos
terceros quienes van a dar sus opiniones también técnicas especializadas respecto de lo que ha ocurrido, cómo se debe manejar la crisis, qué se debe hacer a nivel de medios de comunicación, la parte legal para ver el tema de las posibles reclamaciones o reclamos que ya existan, ¿no? Entonces, el ajustador definitivamente en ese escenario de un siniestro cyber lo que tiene que hacer es unificar toda esa información que tiene y plasmarla pues también a la compañía de seguros con la opinión de la razonabilidad y pertinencia también en este incurrir de gastos, que finalmente toda póliza nos pide que eso sea siempre de manera razonable, ¿no? No porque exista un evento que de repente nos puede desestabilizar, implica pues que haya un tema desmedido, ¿no? El tema de gastos. Finalmente el ajustador va a tener ese rol de cara a la aseguradora para controlar un poco ese aspecto, ¿no? O sea, es importante sin duda, pero va a ser complementaria a la función muy importante de estos otros participantes, ¿no? Cada uno en su especialidad, ¿no? El concepto de preexistencia en una póliza de daños está clarísimo. Ahí no hay género de dudas. Pero en un riesgo cyber no está tan claro. Aquí lo único en lo que nos podríamos basar es cuando se rellena el cuestionario y se dice que alguien tiene un firewall para evitar que se pueda acceder y que además está bien configurado, que eso es importantísimo porque lo puedes tener pero desconectado, como nos pasó a nosotros en un siniestro, y es que lo tenían en una caja. No, si nosotros tenemos firewall ya, pero es que está en una caja, entonces no vale. Está bien, está conectado, está bien configurado. ¿Qué creéis? ¿Creéis que se podría llegar a aplicar algún tipo de regla de equidad en el supuesto de que alguien hubiera redactado un cuestionario de forma equivocada? ¿Lo creéis verosímil o es una entelequia que no se debe tener en consideración? Difícil. Bien difícil, claro. No, lo que yo he visto, por lo menos, es que siempre que se llena un cuestionario y como tiene tantas, digamos, sectores en el cual tienes que dar información, yo asumo que el gerente o el manager de la compañía lo va delegando por equipos o por sectores. Sin embargo, siempre en el cuestionario se pide que la firma sea o del gerente general o del apoderado responsable, y él está asumiendo ahí responsabilidad con respecto de validar eso, y por otro lado de que si porque el hecho que tengan un firewall y que no lo tengan operativo, o lo que puede pasar que tampoco lo tengan actualizado, ¿no? Porque pongamos, yo recuerdo hace muchos años, cuando todas las compañías de seguros para equipo electrónico pedíamos que tuvieran estabilizador de voltaje o UPS, etcétera. Yo empezaba con mi empresa y tenía 10 computadoras y tenía un estabilizador de voltaje para 10 computadoras. La compañía comenzaba a crecer, tenía 50 trabajadores y seguía con mi UPS, mi estabilizador para 10, ¿no? Entonces, era un poco el tema, digamos. Entonces, en este caso, yo lo veo difícil porque de repente no hubo mala intención al momento de declarar que sí tenían el firewall, pero el hecho que no lo tengan conectado yo creo que también es una irresponsabilidad, por lo menos, del área TI, ¿no? Digamos, Entonces, lo veo complicado y yo creo que para evitar zonas grises, porque si ocurre esto, ocurre lo otro, yo creo que si no lo tenían conectado es como si realmente no existiese. Claudia. Concuerdo totalmente. Bueno, esto es un ejemplo para que veáis la complejidad de que ajustar una póliza de cyber no es sencillo. No es exactamente igual a como se están haciendo con otro tipo de pólizas. Vamos a dejar la parte cyber. Hemos hecho un poquito más de hincapié en ella porque nos estamos quedando sin tiempo. Nos quedan 5 o 10 minutos. No sé si vamos a tener tiempo incluso para hacer algún tipo de pregunta. Alfieri, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Seguimos? Sí, tranquilamente, vale. Si no podéis comer, almorzar, entonces no pasa nada. Pasamos ahora al tema de desastres naturales en telecomunicaciones. Vamos a intentar ser un poquito
rápidos en este tema porque creíamos que la parte de cyber era bastante más interesante. Esto, al final, aunque sea un gran desastre, no deja de ser un daño material. El Niño este año, en 2023, el ciclón Yaku que hubo en el mes de marzo golpeó en muchas zonas del norte del Perú. Ya tuvimos algo en 2017 y casi seguro que vamos a tener algo los años venideros, los lustros, o sea, seguro. Ya están ahí tocando la puerta. Ya están tocando la puerta. Entonces, los fenómenos hidrometeorológicos se están convirtiendo en una cuestión crítica, no solamente en Perú, en muchísimos lugares del mundo. ¿Creéis que los asegurados están adaptándose a estas nuevas circunstancias? ¿Habría que incentivar desde las compañías de seguro, desde los brokers, que se tomaran acciones a este respecto? Bueno, en ese aspecto sí creo que haber sido testigo de excepción, porque tengo ya 42 años en el mercado. Entonces, yo empecé a trabajar en el 81 en Pacífico. El 82-83 se materializó el fenómeno del Niño, que fue bastante severo, ¿no? Luego uno, poquito de menos intensidad en el año 92, que no tuvo tanta, digamos, réplica en los medios. Después hubo uno muy fuerte, 97-98, que hubo más precipitaciones pluviales que en la época del 82-83. Sin embargo, como ya teníamos el antecedente de ese evento, el gobierno tomó acción en limpiar cauces de río, quebradas, cosa que ahora estamos retrasados. Y a su vez, las compañías de seguros que hayamos sufrido siniestros en el 82-83, tomamos un rol activo. Y no solamente digo compañías de seguros, lo estoy diciendo un poco excluyente. Los corredores de seguros también, digamos, por la experiencia que tenían sobre todo los corredores corporativos, íbamos, digamos, en forma a los clientes que teníamos en la zona norte del país, es decir, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, etcétera, para darle al cliente tips con respecto a mejoras que podían implementar, ya sea en la forma de almacenamiento, ya sea en limpiar las quebradas que estaban secas o cursos de agua que estaban cerca a sus locales. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, lamentablemente, tira basura en los cursos de agua, como si fuese, como no pasa por ahí el camión de basura, echan, y eso hace como si se construyera una pequeña represa, y que cuando venía el agua, esta se comenzaba a desbordar. Yo recuerdo una pesquera en Paita, que ya había sido afectada. Lo que vimos es de que tenía la quebrada y tenía un muro, y hacia la parte del mar tenía una puerta. Entonces lo que hicimos fue, oye, ¿sabes qué? Este muro, rómpelo, ponle una puerta para evitar el ingreso, pues de forma tal que cuando venga el flujo de agua, tú abres los dos portones y que siga su flujo por gravedad, porque como hay desnivel hacia el mar en bajada, aprovechadas, y esto, digamos, no se represe y dañe la planta, ¿no? Entonces, eso ya pasó. Lo que sí es importante, lo que tú dices, porque después del 2097-98 hubo el 2017, y ahora en el 2022-23 estamos teniendo esto, pero aparte de eso estamos notando que hay un tema de cambio climático que está afectando, digamos, en nuestros conocimientos, ¿no? En mi época, cuando yo estaba en el colegio, decían, en el Perú llueve en la sierra enero, febrero y marzo, ¿no? Con el tiempo me comencé a dar cuenta de que empezaba a llover en noviembre y terminaba en abril. Y hemos tenido siniestros muy severos por temas de lluvia e inundación en el mes de abril, cuando uno piensa que ya se está terminando la temporada de lluvias y por lo tanto dice, por fin voy a tener medio año de descanso con respecto a estas disposiciones, viene, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, esta preocupación y rol activo de las compañías de seguros y de los corredores de seguros que, mira, te soy honesto, creo que ya desde agosto la mayoría de las aseguradoras y corredores de seguros han estado visitando a sus clientes que tienen alta exposición con la finalidad de prevenir. Es decir, sabes que el evento va a ocurrir. Es como pongamos ahora lo que todos sabemos, los huracanes, ¿no? En Estados Unidos todos los años o en la zona del Caribe va a haber huracanes. Entonces,
Ya no es un tema de decir puede hacer que ocurra, puede hacer que no ocurra. Sí, tal cual. De hecho, el tema preventivo es vital. Como sabemos, no se va a poder contener o evitar que ocurra un daño como consecuencia de este tipo de eventos climatológicos. Sabemos que se va a dar, pero la idea es tratar de minimizarlo en lo más que se pueda mediante la adopción de diferentes medidas que partan de la propia empresa, del propio asegurado, evidentemente, porque tiene que proteger sus activos, su personal y demás. Pero evidentemente hay un rol importantísimo del corredor y de las compañías de seguro, por supuesto, para propiciar e incentivar esta adopción de medidas de manera temprana, ¿no? Aunque, como ha dicho Carlos, esto ya se está relativizando cada vez más porque el periodo que uno esperaba ya no es el mismo. Ahora cada vez más vemos que la frecuencia o el tiempo que hay entre uno y otro evento es cada vez menor y lo peor es que esto va a seguir agravándose. Entonces, la finalidad pues, de tener una póliza es trasladar ese riesgo que yo como asegurado no he podido contener o prevenir de alguna manera, ¿no? Entonces, este tipo de riesgos y este tipo de daños se van a seguir dando, pero el rol preventivo es vital, ¿no? Es vital y es una responsabilidad de todos, partiendo por el propio asegurado, por supuesto, ¿no? Bueno, vamos a ir a la siguiente. Me he dejado una pregunta, pero para dar un poco más de celeridad, de forma unilateral he decidido que la otra no la vemos y vamos a seguir haciendo preguntas un poquito más interesantes. Los capitales y los límites asegurados en la mayoría de las pólizas de seguro forman, sobre todo en una operadora de telecomunicaciones, parte de un programa internacional, donde hay un cuadro de coaseguro, hay capas de reaseguro. ¿Creéis que estos esquemas son imprescindibles cuando el riesgo o el asegurado es una gran multinacional, o pensáis que cualquiera podría asumirlo en carne propia? Bueno, cuando hablamos ya de transnacionales o de grandes inversiones, yo creo que acá hay un involucramiento no solamente del asegurador, reasegurador, ajustador, sino también con el propio asegurado. Ya en el mercado peruano, todas las grandes corporaciones o grandes empresas tienen, digamos, su propio risk manager. Su propio risk manager. Sí, creo que todos. Toma, Carlos. No, tan es así de que pongamos entre los asistentes tenemos a Marco Salsi, Marquito, Risk Manager del BSP, Alicor, etc. Entonces, hay ese involucramiento, ¿no? Es decir, sí, ya mucho. El involucramiento no es solamente, digamos, es decir, el asegurado tiene una necesidad de transferir su riesgo. Digamos, el corredor de seguros es el interesado en que esa transferencia de riesgo sea tangibilizable en una póliza de seguros. Y aquellos riesgos que no se pueden transferir, porque no todo es asegurable, ¿no es cierto?, el risk manager de la compañía también tiene que ver y tratar de cuantificar esos daños y ver planes de contingencia, que fue un tema interesante que se habló en el tema del lucro cesante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo esperar a que el evento ocurra, sino que yo tengo que tener diferentes escenarios para que cuando el evento ocurra, ¿qué acción yo tomo? ¿No? Entonces, es importantísimo. Y también, lógicamente, los reaseguradores, no sé si están todavía los amigos de la Munich, sí. Ellos, digamos, normalmente también trabajan muy cercanas a las compañías de seguros, llámese cedentes o al mismo mercado, arman eventos de capacitación, etcétera, y digamos en el caso de la Munich Re tiene pues un mapa sísmicos y tiene uno de riesgos de la naturaleza en el cual uno puede acceder y de acuerdo a las coordenadas, digamos, puedes identificar zonas más o menos vulnerables.
Y acá quería hacer un comentario que no lo hice en el anterior, pero la importancia del ajustador, ¿no? ¿Por qué? Porque el ajustador también, como ha tenido tantos siniestros, y en mi caso, digamos, cada vez que tengo un informe de ajuste, siempre exijo, no pido, sino exijo que el ajustador, en la medida de lo posible, ponga qué medidas de seguridad se deben implementar para evitar la repetición de un evento igual o muy similar, ¿no? Porque, digamos, ellos han estado in situ, han evaluado el lugar, han visto qué es lo que ha pasado, tienen de primera mano la distribución de la planta, los stocks, conocen el manejo, etc. Entonces, es bien importante que, digamos, sea conveniente que se ponga ese tipo de medidas de seguridad para mejorarla. Las recomendaciones. Claudia, ¿alguna cosa al respecto? Bueno, en realidad... Hola. Sería un poco repetir lo que ha indicado Carlos. De hecho, estoy totalmente alineada a lo que él indica y del lado de compañía de seguros creo que ha dado en el meollo del asunto. Así que... Bueno, el siguiente punto es un poco habitual. Es un concepto que cuando estuvimos preparando la ponencia lo comentamos y no es un caso que se dé aquí en Perú de momento. Pero en España y en Europa, las grandes multinacionales han tomado decisiones con respecto a la posibilidad de incorporar dentro del grupo sus propias aseguradoras. En España, el Grupo Telefónica, Inditex, Zara, Repsol y otras muchas tienen dentro de sus estructuras, como grandes grupos, sus aseguradoras que se llaman o las denominamos allí cautivas. Es decir, solamente dan servicio a otras empresas de la compañía. Eso después lleva por detrás una serie de reaseguros, de cuadros de coaseguradores, etcétera, etcétera. Y yo les pregunté a Carlos y a Claudia y les dije, ¿y esta figura aquí en Perú? Y os van a responder ahora de qué es lo que ha pasado. Sí, bueno, en el tema de cautivas, he visto varios intentos de creación de cautivas. Dada mi cercanía en un momento de mi vida profesional al Grupo Romero, ¿no? Que es digamos, todo un conglomerado de empresas. Y otra que nunca lo escuché, pero creo que en su momento también tuvo un acercamiento para evaluar esta posibilidad, fue el Grupo Breca, ¿no? Digamos, porque también tienen grandes inversiones y grandes empresas que pagan un volumen muy importante de primas que harían autosostenible a la cautiva, ¿no? Pero no lo he visto mucho en Perú. Más bien de repente Víctor, que está por el fondo, puede hablarnos un poquito de, como él está muy metido en el tema del gas, Víctor Velasco. En Colombia hay una petroquímica, creo que la empresa estatal colombiana también tiene una cautiva, creo, o un proyecto allá con respecto al traslado de esos riesgos, ¿no? Claudia. ¿Alguno se quiere dar por aludido y hacer algún comentario al respecto? ¿Sí? Si le podemos acercar... Sí, es verdad, ¿no? A ver, disculpa, no sé si funciona... ¿Me escuchan? Ah, sí, ahora sí. El Perú realmente creo, el ejercicio de cautivas que he conocido ha sido un alquiler de una celda de una cautiva, porque también hay cautivas que a veces los brokers manejan y alquilan celdas a clientes, pero creo que ese esfuerzo que duró unos años ya no era el Grupo Sudamericano de Fibras. Pero es verdad, Colombia, y ahí Andrés Marín, que está adelante, no me dejará mentir, es el país que nos lleva de la delantera en toda Latinoamérica en creación de cautivas. Es más, los principales ejecutivos que manejan cautivas en Latinoamérica son colombianos y trabajan en Bermuda y en Miami, ¿no? Pues, pero yo soy
esa transferencia de riesgos mediante cautivas. Definitivamente un grupo económico que gasta muchísimas primas debe empezar a aprender a retener riesgos y empezar a tratar de rentabilizar esa retención, ¿no? Por alusiones, Andrés, ¿quieres también participar? Aquí delante. Pues, tal como lo dice Víctor, Latinoamérica en el sector oil and gas, que ha sido casi que pionero junto al crecimiento de las cautivas en Bermuda particularmente, que es como el destino que todos conocemos, pero igual hay muchos otros países donde se establecen dependiendo de la ubicación estratégica de los headquarters de las compañías y donde quieren estar, y dependiendo de los horarios y de los tiempos se decide. Cuando yo trabajé en Pacífico Rubiales, que hoy es Frontera y sigue teniendo, se creó una cautiva y ya Ecopetrol, que es la estatal petrolera que comentabas, tenía su cautiva creada. Un ex colega mío en Estados Unidos fue quien le ayudó a Ecopetrol en su momento a montar esta cautiva, porque evidentemente necesita un acompañamiento para saber qué quiere retener, cuánto capital quiere invertir y cuál es su interés particular, si es un tema impositivo, si es un tema de inversión, si es un tema de acompañamiento al programa de seguros. Pero efectivamente, como lo dice Víctor, por ejemplo, en el caso propio, cuando estábamos en Pacific, el interés principal fue el de tratar de retener el riesgo de surety o de cumplimiento o de cauciones, o como quiera que se conoce en los diferentes países de Latinoamérica, precisamente por eso, porque la contratación de la compañía era tan grande que se veía que había una posibilidad de no pagarle todo eso directamente a las aseguradoras, sino que se podía retener una parte y quizás transferir los contratos un poco más complicados o un poco más extensos en duración, porque el riesgo de surety es un riesgo de cola larga o de long tail, porque no se sabe cuánto va a durar el contrato, y si se extiende o se incumple, no se sabe cuánto va a durar el incumplimiento. Así que tiene razón Víctor en verlo, que esas compañías, y evidentemente esto se ha copiado, Venezuela ya la tiene o la tuvo, México la tiene, en todas las compañías estatales petroleras, y pues se ha hecho una especie de calcar y copiar y pegar en donde se ha podido, en las compañías que les interesa y que tienen un equipo de seguros sólido, como lo que explicabas ahorita. Gracias, Víctor. Gracias, Andrés. Pues nada, complementando todo lo que estamos contando aquí, yo creo que ha venido fenomenal. Ya queda poco. ¿Cómo veis la figura de un ajustador de seguro en un siniestro en el que tenemos que peritar, inspeccionar 4 regiones, Lambayeque, Piura, Tumbes, de forma simultánea, en ubicaciones alejadas a 3 horas o a 3 días de una capital de provincia, como pasa aquí en el Perú, en la Amazonía o en la montaña? Una operadora de telecomunicaciones tiene estaciones base y tiene centros de comunicación en cualquier lugar. ¿Cómo creéis que tiene? Esto es un poco de publicidad propia, ya os podéis imaginar, claro. Entonces, Carlos, Claudia, ¿cómo veis que tiene que ser la figura de ese ajustador? Bueno, definitivamente tienen que ir acompañados del tema del avance tecnológico, ¿no? Para poder tener un alcance importante en el tema de las inspecciones, que como dices, en un escenario catastrófico son diversos puntos los que se activan al mismo tiempo de manera simultánea, y tiene que haber una capacidad suficientemente correcta, por así decirlo, para poder tener abarcar todo ello y poder finalmente lograr el objetivo de lo que es la verificación de daños, tomar información relevante de cara al proceso de ajuste del siniestro, ¿no? Entonces, sin tecnología, sin herramientas, sin los profesionales obviamente especializados que puedan coadyuvar a esta labor, no podrían seguir avanzando, ¿no? Así que entiendo que tú nos vas a explicar todas esas bondades que tiene Advalora, que definitivamente las pone en práctica, ¿no? Carlos, ¿algo? Sí, solamente también, aparte de la potencia que va a tener el ajustador, las compañías de seguros en su momento, en escenarios de tipo catastrófico,
uno se va preparando y coordina con los ajustadores para que, digamos, puedan tener planes de ejecución adecuados, ¿no? Por ahí estaba Gisela Esparza, creo, ¿no? Que se prepara, la compañía de seguros se reunía con los ajustadores. ¿Por qué? Porque a la hora que hay un evento, digamos, catastrófico, Advalora va a traer su gente, no solamente el equipo que está acá en Perú, sino todos los equipos de los países cercanos, de forma tal de una atención rápida y, lógicamente, contar con las herramientas, digamos, tecnológicas y el equipo, digamos, profesional adecuado para atender esta simultaneidad, digamos, de bienes afectados en un solo evento. Bueno, pues poco más que añadir a lo que han comentado Carlos y Claudia. Nos tenéis aquí para lo que necesitéis. ¿Nos da tiempo a alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí. Es que es la una en punto, entonces ya con esta terminamos, ¿no? Más que pregunta, yo quiero llamar un poquito a la reflexión. A mí me tocó manejar regiones en una compañía de seguros y vivimos, por ejemplo, el terremoto en Pisco. La empresa que yo representaba tenía oficina, era la única aseguradora que tenía oficina en Ica. Y fue la oportunidad como para abrir las puertas a todas las compañías de seguros, a todos los ajustadores, para poder tener ese centro de operaciones y atención de clientes de otras aseguradoras, de otros clientes, y creo que eso es la forma en que como gremio debemos de actuar. Igualmente me parece importante reflexionar como gremio en el primer punto que hemos estado hablando, del seguro cibernético. Hoy día podemos ver los daños que se ocasionan en el Perú por los artículos que salen en revistas económicas o periódicos económicos de los cuantos miles de millones de dólares en pérdidas tenemos. Pero no tenemos todavía una forma en la que podamos plasmar quizás la oferta del producto al cliente. El cliente cree que le estás vendiendo algo más y no entiende la importancia. ¿Por qué? Porque no estamos hablando, por ejemplo, de casuísticas. Si nosotros a nivel ajustadores compartimos información, a nivel aseguradores compartimos sin nombres, pero los siniestros que han habido por sectores, podemos de repente a nivel corretaje acercarnos de alguna forma a explicarles mejor la necesidad de este producto a nuestros clientes. El hecho de que a mí me toca a veces decirlo, sí, han habido tantos casos que hemos sabido en tu sector, pero eso no lo plasma. O sea, el cliente está recibiendo una oferta de un producto, no está plasmando el riesgo que realmente tiene y que esté expuesto no solamente a nivel internacional, sino a nivel local, ¿no? Bueno, pues os dejamos a todo con esta reflexión. Muchísimas gracias a Carlos y a Claudia por participar en el panel y a ustedes, así que nos vamos a comer. Gracias.